En esta ocasión vamos a estudiar la anatomía y fisiología del sistema nervioso aplicada a las ciencias médicas. El sistema nervioso podríamos dividirlo estructuralmente o por su localización en el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central se deriva del tubo neural, mientras que el sistema nervioso periférico se va a originar de las crestas neurales. Recordemos que el sistema nervioso se empieza a formar en el embrión más o menos a finales de la tercera semana, en la porción dorso-medial del embrión, en lo que es el ectodermo, donde se va a formar lo que conocemos como la placa neural, y esto inducido por un mediador o un organizador primario que es la notocorda. De ahí que el sistema nervioso central de nosotros los humanos corresponde a un sistema nervioso cordado. Esta placa neural, sabemos que posteriormente, ya a los 2 días, empieza a invaginarse para formar lo que sería el tubo neural, y de las porciones laterales de este surco neural se empiezan a formar lo que van a ser las crestas neurales. Entonces aquí tengo nuestra cresta neural, posteriormente el surco neural, y los bordes laterales de este surco neural se empiezan a aproximar hasta formar lo que sería el tubo neural. Este tubo neural va a presentar su luz y paredes muy gruesas que van a ser las células neuroepiteliales. Y de las porciones, decíamos, de los bordes laterales de este surco neural se van a formar las crestas neurales, que se van a localizar en las porciones dorsolaterales al tubo neural. Y decíamos que el tubo neural va a dar origen al sistema nervioso central, mientras que las crestas neurales van a dar origen al sistema nervioso periférico. Esta es una división estructural o anatómica, aunque sabemos que tanto el sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico son únicos y están en continuidad. De ahí que hay neuronas que están en el sistema nervioso central y se continúan hacia el sistema nervioso periférico, y viceversa. Hay neuronas localizadas en el sistema nervioso periférico que se introducen al sistema nervioso central y ascienden o descienden dentro del sistema nervioso central. Si hacemos un esquema de la porción de la vista lateral de este tubo neural, tendríamos esquemáticamente que este tubo neural lo podemos dividir en 2 porciones. En una porción cefálica, que es la porción del sistema nervioso que se va a encontrar dentro de lo que sería la cavidad craneal, y una porción caudal que se va a localizar en el canal raquídeo. Aquí tendríamos la luz del tubo neural, y decíamos que en las porciones dorsolaterales a este tubo neural se van a encontrar las crestas neurales. Tendríamos una cresta neural aquí, y aquí estaría la otra cresta neural extendiéndose a todo lo largo en las porciones dorsolaterales del tubo neural. Recordemos que este tubo neural, en su luz, aquí en sus porciones laterales, se extiende a todo lo largo un surco longitudinal que es el surco limitante. Este surco limitante se constituye por el crecimiento de 2 placas del neuroepitelio del tubo neural, que serían en este sitio la porción dorsal, la placa alar, que es dorsal o posterior, y la placa ventral o el ala, la placa alar, y la placa basal, que se va a encontrar ventral o anterior. Recordemos que el sistema nervioso se estudia todavía como si estuviéramos en una posición en 4 puntos, donde sería la porción dorsal, que es la superior, y la porción ventral, que es la inferior. Placa alar, dorsal, placa basal, ventral, limitadas por el surco limitante.
Si seguimos con este sistema nervioso central que decíamos que se origina del tubo neural, la porción cefálica de este tubo neural, recordemos que sufre grandes transformaciones. Estas transformaciones son debidas a un crecimiento del neuroepitelio que va a formar lo que serían las vesículas cerebrales. Entonces, esta porción cefálica empieza a crecer y esquemáticamente iríamos poniendo que primeramente se van formando 3 vesículas cerebrales primarias de la porción cefálica del tubo neural, que sería el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. El prosencéfalo o vesícula cerebral anterior se va a encontrar en el polo cefálico intermedio, la vesícula cerebral media o mesencéfalo, y el rombencéfalo o vesícula cerebral posterior. Estas son 3 vesículas que se van a localizar en la porción cefálica del tubo neural, y la porción caudal propiamente no sufre grandes modificaciones y que decíamos se va a localizar dentro del conducto raquídeo de la columna vertebral. Posteriormente, estas vesículas cerebrales primarias de prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo van a formar las vesículas cerebrales secundarias. Entonces, de esa forma tenemos que del prosencéfalo se subdivide en 2 vesículas cerebrales secundarias, que va a ser el telencéfalo, que es la porción más cefálica, y el diencéfalo profundamente a este telencéfalo. El mesencéfalo no sufre transformaciones importantes y esta vesícula cerebral primaria persiste como mesencéfalo o vesícula cerebral media. Y posteriormente vamos a tener que el rombencéfalo se va a subdividir en 2 vesículas cerebrales secundarias, que sería el metencéfalo y el mielencéfalo. Entonces tendríamos aquí el metencéfalo, que es cefálico, y el mielencéfalo, que es caudal. Y aquí tendríamos el resto de la porción caudal del tubo neural, que va a formar lo que sería la médula espinal dentro del canal raquídeo. Aquí estamos ilustrando flexuras que se van formando en la porción cefálica del tubo neural, y entonces tenemos 2 flexuras que son posteriores, la flexura mesencefálica y la flexura cervical, que está en la unión, ya veremos, del mielencéfalo con el tubo neural en su porción caudal, que va a formar la médula espinal. Y tenemos otra flexura que es cóncava hacia adelante, que va a ser la flexura pontina, que se forma posteriormente a la flexura mesencefálica, y la flexura, decíamos, cervical, que son convexas hacia atrás, mientras que la pontina es convexa en sentido ventral o anterior. De esa forma, ya muy esquemáticamente, vamos a observar las estructuras que van a dar origen cada una de estas vesículas cerebrales secundarias: el telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo, que se originan del rombencéfalo. De esa forma ya estaría constituido el sistema nervioso central, ya en el término de lo que sería la etapa embrionaria, en donde vamos a tener lo que serían las estructuras que van a formar el encéfalo, es decir, los elementos del sistema nervioso central que se localizan dentro de la cavidad craneal. Es decir, vamos a tener lo que sería sistema nervioso central, decíamos, derivado del tubo neural. Sistema nervioso central, también denominado eje encéfalo medular.
sería otra connotación con la que podemos conocer al sistema nervioso central, eje encéfalo-medular. Es una palabra compuesta que va a estar constituido por el encéfalo, que es la porción cefálica, y la médula espinal, que es la porción caudal. Es decir, encéfalo dentro de la cabeza y que se va a originar de la porción cefálica del tubo neural, formado por las 3 vesículas cerebrales primarias y posteriormente las 5 vesículas cerebrales secundarias. El encéfalo, a su vez, va a estar formado por lo que sería el cerebro, donde estarían los hemisferios cerebrales, el tronco cerebral o tallo cerebral y el cerebro pequeño, que sería el cerebelo. Entonces tenemos el cerebro dividido en hemisferios cerebrales y tendríamos el tronco cerebral formado por el mesencéfalo, el puente o protuberancia y la médula oblongada o bulbo raquídeo. Y dorsal al tronco cerebral tendríamos al cerebro pequeño, que sería el cerebelo. Todo esto va a constituir lo que sería el encéfalo. Y encéfalo porque está dentro de la cavidad craneal. Entonces son estructuras que se localizan dentro de la cavidad craneal con la bóveda y la base craneal. Estas estructuras pesan aproximadamente 1350 gramos. Entonces todas estas estructuras del encéfalo van a formar, van a tener aproximadamente un peso de 1350 gramos, siendo ligeramente mayor en el hombre que en la mujer. La porción caudal va a formar lo que sería la médula espinal, que se va a localizar, decíamos, dentro de lo que sería el canal raquídeo, es decir, en la columna vertebral. Esta porción caudal, al final de la etapa embrionaria, el primer trimestre, alcanza todo lo largo de la columna vertebral, desde la porción cervical hasta llegar a la porción lumbar y sacra. Entonces la médula espinal va a estar alojada dentro de este canal raquídeo y que va a abarcar todo lo que sería la columna vertebral. Pero posteriormente, ya a partir del inicio del segundo trimestre de embarazo, crece más la columna vertebral y el crecimiento de la médula espinal es más lento. Y recordemos, aquí de la médula espinal están saliendo los nervios espinales, saliendo por los agujeros intervertebrales, que en un inicio inmediatamente estos nervios espinales encuentran su agujero de salida en el agujero intervertebral o de conjunción entre los cuerpos, entre las vértebras, entre los pedículos vertebrales. Pero debido al crecimiento más rápido de la columna vertebral, mayor crecimiento de la columna vertebral, esto hace que ya en el nacimiento la médula espinal se localice aproximadamente a la altura del tercer cuerpo vertebral lumbar, se encuentra a nivel de L3. De tal manera que estos nervios espinales, que antes encontraban inmediatamente su agujero de salida, ahora se alargan para alcanzar su agujero de salida. Por ejemplo, aquí los segmentos de los nervios espinales sacros y el coccigio, así como también los lumbares bajos, L4 y L5, formando lo que sería la conocida cola de caballo o la cauda equina. Y también persistiendo un remanente que une, la terminación de la médula espinal hacia la región sacra, que es el filum terminale. Este filum terminal nos está recordando que efectivamente la médula espinal emigró rostralmente por el mayor crecimiento de la columna vertebral. De tal manera que en el recién nacido, el segmento inferior de la médula espinal
se encuentra a nivel del E3, pero ya en el adulto emigra todavía más cefálicamente y se va a encontrar generalmente en el disco intervertebral entre la primera y segunda vértebra lumbar. Entonces la característica de la porción caudal del tubo neural que va a dar origen a la médula espinal. Este encéfalo decíamos que pesa aproximadamente 1350 gramos, ¿sí?, en el adulto. Recordemos que en el recién nacido, el peso del encéfalo es de aproximadamente 350 gramos, entre 350 y 400 gramos. Y que en el primer año de vida, este encéfalo alcanza aproximadamente ya a pesar 900 gramos. Esto nos explica la anatomía de la cabeza del niño, en donde tenemos una cavidad craneal muy grande y la cabeza pequeña, de proporción de 2 de cabeza por 1 de cara. Posteriormente ya empieza a crecer la cara y ya no crece tanto el cráneo, de tal manera que la proporción entre cráneo y cara es 1:1. De ahí que el niño, cuando sufre una caída, cuando empieza a caminar, generalmente se va a pegar en la cabeza porque el volumen de su cabeza es proporcionalmente voluminoso en relación con el resto de su cuerpo. Este crecimiento, de tal manera que triplica su peso el encéfalo en el primer año de vida, nos explica lo importante que es este primer año de vida durante el desarrollo del sistema nervioso central, y que es muy importante desde el nacimiento medir el perímetro cefálico en estos niños, ¿sí?, que encontramos que al nacimiento puede ser entre 34 y 36 centímetros, y que al primer mes de vida llega a crecer hasta más de 2 centímetros. Eso nos está hablando del crecimiento muy importante que presenta el encéfalo aún después del nacimiento. Y también nos explica que lo catastrófico que puede ser algún proceso, ¿sí?, patológico, como sería un traumatismo craneoencefálico o una hipoxia neonatal o un proceso inflamatorio de una meningoencefalitis en los niños menores de 1 año, debido a que este primer año de vida es cuando más crece el encéfalo. Posteriormente, después del año de vida, el encéfalo sigue creciendo, pero ya vemos que alcanza en el adulto un peso de 1350 gramos. De ahí que si hay un estado de desnutrición inútero en el niño, o bien durante el primer año de vida, lo que va a provocar esta desnutrición es que el peso del encéfalo sea menor a lo normal. Alguien preguntará, bueno, si sabemos que las neuronas del sistema nervioso central dejan propiamente de reproducirse después del nacimiento, o tienen una reproducción ya mucho menor a la etapa prenatal, ¿por qué el encéfalo llega a triplicar su peso durante el primer año de vida? Esto es debido a que sabemos que estas neuronas que presentan su axón presentan una gran cantidad de crecimiento de sus arborizaciones, es decir, de sus dendritas. De ahí que se favorece la conexión, ¿sí?, abundante entre las neuronas, y que posteriormente estas sinapsis que crecen en forma muy importante durante el primer año de vida, posteriormente van a irse especializando estas sinapsis y van a dar origen, ¿sí?, a la posibilidad del aprendizaje, o bien a una especialización de sistemas especiales, como podría ser la visión. Entonces empieza a haber un crecimiento, una gran sinapsis, y posteriormente empieza a haber ya propiamente la especialización, ¿sí?, de la función de cada uno de estos circuitos neuronales. Si vamos estudiando las estructuras que forman el cerebro, el tronco cerebral, el cerebelo, que decíamos están derivados de las vesículas cerebrales primarias, tendríamos en primer lugar el telencéfalo. Este telencéfalo
¿A qué estructuras va a dar origen en el sistema nervioso central? Decíamos que es al cerebro formado por los hemisferios cerebrales. Entonces tendríamos el telencéfalo, da origen a la porción más superficial de los hemisferios cerebrales, que sería la corteza cerebral. Y por abajo de esta corteza cerebral, profundamente, está la sustancia blanca, y también va a dar origen a unos acúmulos de cuerpos neuronales dentro del sistema nervioso central, es decir, a los núcleos. Entonces ponemos núcleos que se localizan dentro de los hemisferios cerebrales, y como derivados de la luz del tubo neural tenemos los ventrículos laterales. Entonces, si hacemos un corte coronal del cerebro, los hemisferios cerebrales, podríamos ir localizando estos elementos. Entonces tendríamos en la superficie lo que sería la corteza cerebral, el hemisferio cerebral derecho y el hemisferio cerebral izquierdo, separados por una cisura longitudinal, que es la cisura interhemisférica. Entonces tendríamos el hemisferio cerebral izquierdo, el hemisferio cerebral derecho, y en la superficie sería la corteza cerebral. Ahora, esta corteza cerebral tiene la característica en los seres humanos que se pliega, y estos pliegues van a formar los giros o circunvoluciones. Estos pliegues es lo que permite que tengamos una gran superficie de corteza cerebral y que no ocupe una gran cantidad de volumen. Es decir, tenemos una superficie cerebral plegada que ocupa poco volumen, pero tiene una gran extensión, que son los giros o circunvoluciones. Estos giros o circunvoluciones son muy desarrollados en nosotros los seres humanos, que somos animales girencefálicos. Al ser animales girencefálicos nos permite tener una corteza cerebral muy amplia. Recordemos que esta corteza cerebral llega a presentar más de 100.000 millones de neuronas, y podríamos decir que va a formar nuestro patrón, ¿sí?, o más medio nuestro patrimonio intelectual. Es decir, que en esta corteza cerebral se van a realizar gran cantidad de todo lo que serían las funciones cerebrales superiores, como la capacidad de memoria, el lenguaje, las praxias, que es la capacidad de realizar movimientos previamente aprendidos, así como también las gnostias, el conocimiento, gnostias visuales, gnostias auditivas, gnostias táctiles. Entonces, este es nuestro patrimonio intelectual, que es el que nos permite, o nos va más bien a diferenciar de otros seres vivos, nuestra capacidad de razonamiento, de juicio, que se va a localizar en toda esta corteza cerebral. Decíamos que profundamente a esta corteza cerebral se va a encontrar la sustancia blanca. Esta sustancia blanca es sustancia blanca que está comunicando a los dos hemisferios cerebrales. Esta sustancia blanca que comunica a los hemisferios cerebrales es la que se denomina la sustancia blanca que forma las comisuras. Entonces, cuando escuchemos el término de comisuras, se está refiriendo a la sustancia blanca que comunica un hemisferio cerebral con otro hemisferio cerebral. Pero vamos a tener también sustancia blanca que va a comunicar ahora, ¿sí?, estructuras del mismo hemisferio cerebral. Entonces ya serán unas fibras cortas en forma así de herradura, o fibras o fascículos más largos, pero que van a comunicar solamente estructuras del mismo hemisferio cerebral. Entonces van a ser las fibras de asociación. Y por último tendríamos fibras que son las que se van a llegar, ¿sí?, o van a salir de la corteza cerebral, es decir, que se proyectan a centros subcorticales, que son las fibras de proyección. Esa es la forma
cómo la corteza cerebral se está comunicando con el resto del sistema nervioso central. Decíamos que va a presentar también núcleos y ventrículos laterales. Los ventrículos laterales son cavidades que se originan de la luz del tubo neural, que en este corte coronal tendríamos aquí el ventrículo lateral en su prolongación frontal. Si hacemos esquemáticamente, estos ventrículos laterales que decíamos derivan de la luz del tubo neural, esta luz del tubo neural sufre modificaciones por el crecimiento de lo que sería el telencéfalo, que va a formar al lóbulo frontal, el lóbulo temporal, que serán dos polos anteriores, y el lóbulo occipital, que es un polo posterior. Y aquí entre el frontal y el occipital tendríamos el lóbulo parietal. Y entonces, debido al crecimiento de estos lóbulos, se alarga la luz del tubo neural y entonces se forma el ventrículo lateral con su prolongación frontal, su prolongación temporal y su prolongación occipital, y estas dos últimas provienen del atrio y hacia arriba se continúan con el cuerpo, que está en el lóbulo parietal, y esta a su vez se continúa con la prolongación frontal. Este es esquemáticamente el ventrículo lateral de un lado, que a nivel frontal se relaciona con el del otro lado, separados por esta membrana, que es el septum pelúcido o septum lúcido. Decíamos que por otro lado tendríamos los núcleos. Los núcleos, que decíamos, son acúmulos de sustancia, de neuronas dentro de lo que es el sistema nervioso central. Tendríamos varios núcleos. Un núcleo que está en relación con los ventrículos laterales, que es el núcleo caudado, que se localiza exactamente en la concavidad del ventrículo lateral, que tiene su cabecita y tiene su cola. Otro núcleo que se deriva del telencéfalo va a ser el núcleo lenticular, que, como su nombre lo dice, va a tener forma de una lente, ¿sí? Una pirámide triangular, es el núcleo lenticular. Entonces, núcleos tendríamos lo que sería el núcleo caudado, que se encuentra en la concavidad del ventrículo lateral. Más hacia la base tenemos el núcleo lenticular, que está a su vez subdividido en dos porciones. Una porción lateral, que es el putamen, y una porción medial, que es el globo pálido, que a su vez se subdivide en globo pálido lateral y en globo pálido medial. Este núcleo caudado más el núcleo lenticular es lo que se denomina el cuerpo estriado. El cuerpo estriado. Otros núcleos de la base que tenemos que se derivan del telencéfalo es un pequeño núcleo que se va a localizar en el lóbulo temporal y que se relaciona con la cola del núcleo caudado, que es el núcleo amigdalino. Entonces, el núcleo amigdalino es otro de los núcleos que se localizan en el interior de los hemisferios cerebrales y que se originan del telencéfalo. ¿Qué otros núcleos tendríamos? Tenemos un núcleo muy pequeño que está lateral al núcleo lenticular, que es el núcleo claustro o antemuro, que también se va a originar del telencéfalo. Entonces, el claustro, antes denominado antemuro. Entonces, estos núcleos del cuerpo estriado, ¿sí?, que va a formar caudado y lenticular el cuerpo estriado, son importantes sobre todo para los movimientos, que son movimientos automáticos o movimientos estereotipados, y que ya veremos que forman parte de los denominados núcleos de la base, y que se van a comunicar con unos núcleos, por ejemplo el núcleo que se encuentra en el mesencéfalo, que es la sustancia negra. Bien. Y por otro lado, el núcleo amigdalino es el núcleo de las emociones y forma parte del sistema límbico. Si continuamos ahora
con lo que sería el diencéfalo, de las estructuras derivadas del diencéfalo. Cuando hablamos del diencéfalo, nos estamos refiriendo a lo que es el tálamo, que es la porción más grande, los tálamos, el hipotálamo, el subtálamo y el epitálamo, que son las estructuras que están rodeando al tálamo. Y derivados de la luz, o derivado de la luz del tubo neural, tenemos una estructura impar que es el tercer ventrículo. Este diencéfalo se va a localizar en la porción profunda de los hemisferios cerebrales. Entonces tendríamos, decíamos, lo que es los tálamos. Entonces los tálamos se van a encontrar a los lados de una cavidad que tiene forma de una pequeña hendidura, que es el tercer ventrículo. Entonces aquí tendríamos el tercer ventrículo, ¿sí? Y este tercer ventrículo, en sus paredes laterales se localizan los dos tálamos. Y por abajo de los tálamos tenemos el hipotálamo. Estaría el hipotálamo, en donde va a estar naciendo lo que sería la hipófisis. Entonces tenemos tálamo, que quiere decir en forma de cama, y por abajo de esta cama tenemos el hipotálamo, y estos dos elementos están rodeando al tercer ventrículo, que decíamos que es un derivado de la luz del tubo neural que se localiza a nivel del diencéfalo. Entonces tendríamos aquí el tercer ventrículo, que se va a comunicar con los ventrículos laterales en su prolongación frontal. Aquí estaría, esquemáticamente podríamos aquí el tercer ventrículo en la línea media, y se comunica con los ventrículos laterales a través del agujero interventricular o agujero de Monro. La otra estructura que decíamos que se encuentra del diencéfalo sería un pequeño núcleo que está ventrolateral al tálamo, es decir, ¿sí?, por abajo y afuera de él, en relación con esta sustancia blanca que viene del telencéfalo, de la corteza cerebral, que es la cápsula interna, que es el brazo posterior de la cápsula interna, que estaría entre el tálamo y el núcleo lenticular. Este pequeño núcleo, que tiene forma de lente biconvexa, es el núcleo subtalámico, que es el único núcleo que forma parte del subtálamo, y que aquí se encuentran pasando fibras que comunican al globo pálido con el tálamo, que es la región aquí subtalámica. Es decir, aquí están pasando las fibras pálido, ¿sí?, talámicas, así como también las fibras pálido subtalámicas y subtálamo palidales. Es decir, aquí se encuentra una pequeña zona de encrucijada de fibras pálido talámicas, pálido subtalámicas y subtálamo palidales, que están rodeando y haciendo conexión también con el núcleo subtalámico, que va a formar lo que sería el subtálamo. Por último tendríamos lo que sería el epitálamo. Para poder observar el epitálamo tendríamos que hacer un corte exactamente en la cisura interhemisférica. Entonces tendríamos que cortar fibras que comunican a los dos hemisferios cerebrales, es decir, las fibras de las comisuras. Y aquí vamos a cortar la comisura más grande de la corteza cerebral, que sería el cuerpo calloso, y que está formando el techo de los ventrículos laterales. Y que este cuerpo calloso, embriológicamente o filogenéticamente, aparece hasta los mamíferos placentarios, es decir, que un canguro carece de este cuerpo calloso y aparece a partir de los animales placentarios. Entonces, si hacemos un corte longitudinal de lo que sería esta gran comisura, sería el cuerpo calloso, que presenta aquí su pico, rostrum, su rodilla, su tronco, y hacia atrás el rodete o esplenio. Tendríamos, vamos a poner aquí esquemáticamente la cara medial del frontal, del parietal, acá atrás del occipital, y la cara inferomedial del lóbulo temporal. Y aquí estaría la profundidad de esta gran
cisura, que es la primera cisura que aparece embriológicamente, que sería la cisura lateral o la cisura de Silvio, en nosotros los animales que somos girencefálicos. Tendríamos aquí abajo lo que sería el tálamo. Aquí estaría esta membranita que decíamos que separa la prolongación frontal de los ventrículos laterales, que es el septum pelúcido, que está por abajo del cuerpo calloso. Y aquí tendríamos el hipotálamo por abajo del tálamo. Aquí una laminita de sustancia blanca, que es el que cierra lo que se denomina el neuroporo anterior. Es decir, que una vez que acaba el proceso de tubulación, el tubo neural presenta un neuroporo, ¿sí?, cefálico y un neuroporo caudal. El neuroporo cefálico se cierra más o menos a la 24 semana, y el caudal se cierra más o menos entre la 26 y 27 semana de gestación. Y entonces este neuroporo anterior, que es el cierre de la luz del tubo neural, lo cierra esta estructura ya anatómica desarrollada, que es la lámina terminal, y que estaría formando la pared anterior del tercer ventrículo, de esta pequeña, ¿sí?, hendidura, que es el tercer ventrículo. Hacia adelante lo ocluye lo que sería la lámina terminal. Aquí tendríamos otra estructura, sería cortado el quiasma óptico, donde se unen los nervios ópticos, y es parte del hipotálamo. Tendríamos la hipófisis, y atrás de la hipófisis otra estructura del hipotálamo, que son los cuerpos mamilares. Ya más abajo tendríamos la vesícula cerebral media, que sería el mesencéfalo, que ya vamos a estudiar con sus pies o pedúnculos, y hacia atrás lo que sería su tectum. Aquí lo que nos interesa es que por atrás de los tálamos y en la pared posterior del tercer ventrículo están colgando dos pequeñas estructuras laterales, y en la línea media una estructura mayor, ¿sí?, que serían el cuerpo pineal, que está en la línea media, y a los lados de él serían los cuerpos avenulares. Entonces, cuando nos referimos al epitálamo, estamos hablando del cuerpo pineal más los cuerpos avenulares, que si los viéramos en una vista posterior, estaría un cuerpo avenular, el cuerpo pineal y aquí el otro cuerpo avenular. Y estos se localizan, ¿sí?, en relación con el techo o tectum del mesencéfalo, donde están los colículos superiores y los colículos inferiores, lo que antes se llama la lámina cuadrigémina. Entonces, esos son los elementos que forman el epitálamo. Este diencéfalo, si decimos nada más algunas generalidades de ellos, el tálamo es un complejo de núcleos muy importantes, de tal manera que todo lo que va a entrar hacia la corteza cerebral, toda esa información aferente a la corteza cerebral, tiene que hacer relevo en el tálamo, así como también mucha de la información que sale de la corteza cerebral tiene que hacer relevo también en el tálamo. La única información que llega directamente hacia la corteza cerebral sin hacer relevo en el tálamo es la vía olfatoria. Aquí tenemos el bulbo olfatorio, donde va a llegarse sinapsis los nervios olfatorios, y de este bulbo olfatorio saliendo el tracto olfatorio, y dividiéndose las cintillas olfatorias para hacer sinapsis directamente en la corteza cerebral, en el rinencéfalo, sin tener la necesidad de hacer conexión en el tálamo. El hipotálamo es importante porque este hipotálamo va a ser el centro nervioso de la homeostasis y va a controlar mucho del sistema nervioso visceral, tanto el simpático como el parasimpático, y también tiene funciones neuroendocrinas, así como funciones elementales, porque influye en el estado de despierto, así como también en el sueño. Este subtálamo, que lo colocábamos en esta pequeña encrucijada subtalámica, ventrolateral al tálamo, tiene relación con los movimientos porque se relaciona con el cuerpo estriado y forma parte, el núcleo subtalámico forma parte de los núcleos de la base,
que cuando se lesiona nos da movimientos anormales como es el hemivalismo. El epitálamo tiene relación con funciones viscerales también, con funciones emocionales, ¿sí? Sabemos que la emoción tiene un componente visceral, entonces tiene relación con el sistema límbico, sería la función del epitálamo, además del cuerpo pineal, que tiene funciones, ¿sí?, antigonadotropas, que están inhibiendo a la porción anterior del hipotálamo para que no se produzcan los factores liberadores de las hormonas gonadotropas. Y una vez que degenera esta glándula pineal y deja de producir estas sustancias antigonadotropas hacia el hipotálamo, es cuando se presenta la pubertad, en donde se empiezan ya a liberar los factores liberadores de las hormonas gonadotropas, que van a estimular a la adenohipófisis para que produzca la hormona folículo estimulante y luteinizante. Entonces, sean algunos comentarios de lo que podemos hacer del diencéfalo. Si continuamos con nuestras vesículas cerebrales, decíamos que tenemos la vesícula cerebral media, que sería el mesencéfalo. Entonces, el mesencéfalo va a formar parte de lo que sería el tronco cerebral. Entonces, si hacemos un esquema de una vista lateral del tronco cerebral, tendríamos el mesencéfalo, cada a él tendríamos el puente o protuberancia, y más abajo lo que sería médula oblongada o bulbo raquídeo. Y la cara dorsal de este tronco cerebral. Es una vista lateral, entonces el mesencéfalo es la porción más rostral del tronco cerebral. Y si hacemos un corte transversal de este mesencéfalo, observamos que hacia atrás recibe el nombre de tectum y hacia adelante lo que serían los pedúnculos cerebrales o pedúnculos mesencefálicos. Tendríamos un derivado de la luz del tubo neural, que sería el acueducto cerebral o acueducto de Silvio. Este acueducto cerebral se está comunicando con el tercer ventrículo. Entonces tendríamos aquí el acueducto cerebral dentro del mesencéfalo y que se comunica con el tercer ventrículo. En este corte transversal del mesencéfalo tenemos un núcleo muy importante que tiene relación también con el cuerpo estriado, con el núcleo subtalámico, es decir, de los núcleos de la base, que sería la sustancia nigra, que va a mandar fibras nigroestriadas, es decir, a estos núcleos que formaban el cuerpo estriado, al núcleo caudado y al putano. La sustancia nigra es donde se produce gran cantidad de dopamina, y que la dopamina puede ser es un precursor de la melanina, porque entonces por eso es negro, porque tiene melanina. Otro núcleo que podemos observar en este corte transversal sería el núcleo rojo, que se localiza nada más en la porción rostral o porción superior del mesencéfalo. Y hacia atrás tenemos lo que sería el tectum o techo del mesencéfalo, donde se localizan estos colículos, el colículo superior y los colículos inferiores. Los colículos, en este caso, son los superiores, porque es donde se localiza exclusivamente el núcleo rojo. Si hacemos un corte transversal en los colículos inferiores, ya no tendríamos el núcleo rojo, pero sí estaría presente la sustancia negra que se extiende a todo lo largo del mesencéfalo. Y decíamos aquí el acueducto. Si trazamos aquí un plano del acueducto, delante del acueducto, hacia la sustancia negra, es lo que se denomina el tegmento o calota del mesencéfalo. Si vamos ahora a otras vesículas cerebrales secundarias, decíamos primero la vesícula cerebral primaria, que era el rombencéfalo. Este rombencéfalo da origen a una vesícula cerebral secundaria rostral o superior, que es el metencéfalo, y una caudal, que es el mielencéfalo. El metencéfalo va a dar origen
a lo que sería al puente o protuberancia, y hacia atrás da origen a lo que es el cerebelo. Entonces, este metencéfalo da origen al puente y al cerebelo. Si hacemos un corte transversal de la porción caudal del puente, ¿sí?, recuerda un poco lo que sería una posición ginecológica. Tendríamos la porción de la base del puente o los pies del puente, y acá atrás el tegmento del puente, que se relaciona con una cavidad que se deriva de la luz del tubo neural, que es el cuarto ventrículo. Entonces, este puente, entre el puente, la médula y el cerebelo, vamos a encontrar una cavidad que es el cuarto ventrículo, que en sentido rostral se comunica con el acueducto cerebral, que decíamos, este acueducto cerebral se va a comunicar con el tercer ventrículo. Entonces el puente presenta sus pies o base del puente, y hacia atrás tiene lo que sería el tegmento del puente, que es donde se van a localizar gran parte de sus núcleos, mientras que en los pies del puente, ¿sí?, solamente se encuentran los núcleos pontinos y el paso de gran cantidad de fibras descendentes y fibras de asociación que van al cerebelo, y fibras descendentes que van a la médula espinal, que forman parte de la vía piramidal. Por último, decíamos, derivado del mielencéfalo, se va a encontrar la médula oblongada o bulbo raquídeo. Esta médula oblongada o bulbo raquídeo tiene una relación posterior también con el cuarto ventrículo. Entonces, si hacemos un corte transversal de la médula oblongada, tendríamos en su porción anterior los rodetes o pirámides, después unas salientes que serían las olivas, y hacia atrás los pedúnculos cerebelosos inferiores, que me van a comunicar con el cerebelo y la médula oblongada. Entonces tendríamos aquí los rodetes, el rodete piramidal, y atrás tendríamos propiamente lo que es el tegmento, ¿sí?, o calota de la médula oblongada, donde se van a encontrar los núcleos, como sería aquí esquematizando los núcleos olivares que forman las olivas. Aquí estaría el núcleo olivar inferior. Y acá atrás tendríamos la relación con el cuarto ventrículo. Decíamos que este metencéfalo también da origen a lo que sería al cerebelo. Este cerebelo, si lo observamos, tiene una cara dorsal y tiene una cara ventral. Si lo vemos en su cara dorsal, observamos que está constituido por tres estructuras. Lo que sería en la línea media una estructura en forma de gusano, que es el vermis, y en sentido lateral los hemisferios cerebelosos. Y que este pequeño cerebro se une al mesencéfalo a través de fibras sustancia blanca, que son los pedúnculos cerebelosos superiores, se une al puente a través de los pedúnculos cerebelosos medios, y decíamos, se une a la médula oblongada a través de los pedúnculos cerebelosos inferiores. Son como unas patitas de una mariposa que están uniendo al cerebelo hacia el tronco cerebral. Sería el cerebelo, que tiene gran importancia en la sinergia de los movimientos. Tendríamos, por último, de la porción caudal del tronco de lo que sería el tubo neural, se origina la médula espinal. Esta médula espinal, que se origina de la porción caudal del tubo neural, al corte transversal, vamos a observar que, a diferencia de lo que ocurre en la corteza cerebral, la sustancia gris de la médula espinal se localiza profunda, se encuentra central, mientras que la sustancia blanca se encuentra en la periferia. Y que esta sustancia gris se dispone en forma de una letra H, con las astas posteriores, astas anteriores, y la comisura gris
y que en algunos segmentos presentan las astas laterales. Entonces, al contrario de los hemisferios cerebrales, donde la sustancia gris se encuentra en la periferia formando la corteza cerebral y la sustancia blanca profunda, aquí en la médula espinal la sustancia gris es profunda, es central, y la sustancia blanca se encuentra en la periferia formando los cordones, el cordón lateral o funículo lateral, el cordón posterior y el cordón o funículo anterior, en donde se van a encontrar fibras que ascienden y descienden a todo lo largo de la médula espinal. Entonces, esa es la característica del sistema nervioso central, que decíamos es nuestro eje encéfalo medular, formado por el encéfalo, cerebro, tronco cerebral, cerebelo, ¿sí? Y lo que sería la médula espinal en la porción caudal. Decíamos que tenemos sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, que aunque es un solo sistema porque se encuentran en continuidad. El sistema nervioso periférico decíamos que deriva de las crestas neurales principalmente. Y este sistema nervioso periférico va a estar constituido por qué elementos. Va a estar formado por lo que sería nervios. Entonces tenemos sistema nervioso periférico formado por nervios, que no son más que el acúmulo de fibras nerviosas en el sistema nervioso periférico, contrario a lo que serían los tractos, que los tractos, por ejemplo, decíamos la sustancia blanca que se encuentra aquí en los cordones de la médula espinal. Estos tractos forman fascículos, ¿sí?, que están dentro del sistema nervioso central. Entonces tendríamos el concepto de tracto, que son fibras en el sistema nervioso central, contra lo que sería nervio, que son fibras nerviosas, pero ahora en el sistema nervioso periférico. ¿Quién más va a formar el sistema nervioso periférico? Serían los acúmulos de cuerpos neuronales, pero ahora en el sistema nervioso periférico, que son los llamados ganglios, son los ganglios nerviosos. Contrario a lo que denominábamos, por ejemplo, los núcleos, que los núcleos son los acúmulos de cuerpos neuronales, pero dentro del sistema nervioso central. Y que estos núcleos es lo que dan origen a la sustancia gris, mientras que los tractos, las fibras, van a formar la sustancia blanca, es decir, como sería el ejemplo de las comisuras, que están formadas de sustancia blanca, así como también los tractos, que están formados de sustancia blanca. Vamos a tener en el sistema nervioso periférico lo que serían los receptores. Los receptores nerviosos, que no son más que transductores biológicos, es decir, que van a transformar un estímulo mecánico o químico, lo van a traducir en un estímulo, en una conducción nerviosa. Entonces va a haber receptores para el dolor, como las terminaciones nerviosas libres, receptores para el tacto, receptores como los usos neuromusculares que responden a la distensión de los músculos, ¿sí? Entonces son receptores transductores biológicos que transforman este estímulo mecánico, ¿sí?, químico, lo transforman en un impulso nervioso. Entonces, esa sería una característica del sistema nervioso periférico. Decíamos que deriva del tubo neural. Los ganglios pueden ser ganglios, ¿sí?, somáticos, ¿sí? Vamos a poner, serían los ganglios, más que somáticos, tendríamos los ganglios espinales, que están en relación con los nervios espinales, y hay ganglios que están en relación con los nervios craneales. Y tenemos unos ganglios que van a formar parte del sistema nervioso visceral, que vamos a ver la división del sistema nervioso de acuerdo a su función, que serían los ganglios simpáticos y los parasimpáticos, que son viscerales. Y aquí tendríamos otro sistema, que es el sistema entérico, que es los grupos de neuronas que se van a localizar en todo el tubo
digestivo, que tienen casi el mismo número o hasta veces mayor número que las neuronas de toda la médula espinal, este sistema entérico que tiene pequeños ganglios murales que están en la pared del intestino, de todo el tubo digestivo. Entonces, decíamos que en realidad es una continuidad del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, porque vamos a observar que va a haber neuronas que están en el sistema nervioso periférico, como serían las neuronas que forman los ganglios espinales. Entonces, estas neuronas que están aquí en los ganglios espinales, que son neuronas pseudomonopolares, mandan su prolongación periférica que se va a ir a través del nervio espinal, que este nervio espinal se forma de la unión de la raíz ventral con la raíz dorsal, en este caso en un corte transversal de la médula espinal. Se unen y van a formar el nervio espinal. Y este nervio espinal presenta fibritas que son fibras periféricas que manda esta neurona ganglionar del ganglio espinal, del nervio espinal. Entonces esta manda su fibra aferente que va a entrar por la raíz dorsal y puede ser que haga sinapsis, ¿sí?, en el asta posterior de la sustancia gris de la médula espinal, o bien ascienda, ¿sí?, por ejemplo aquí por los cordones, en este caso por el cordón lateral. Entonces es una neurona que está en este nervioso periférico, pero se extiende a todo lo largo del sistema nervioso central, en este caso formando los tractos, un tracto ascendente de grácilo de cuneiforme, y que son neuronas de tipo sensitivo, somático, en este caso somáticas, que ahorita vamos a ver la división funcional del sistema nervioso central y periférico. Y por otro lado tendríamos neuronas que están en el sistema nervioso central, como son neuronas motoras en el asta ventral, y tienen una prolongación muy larga que se va a ir al sistema nervioso periférico, va por la raíz ventral, el nervio espinal, y va a inervar, ¿sí?, a los músculos a través de la placa neuromuscular. Entonces aquí estamos viendo que efectivamente el sistema nervioso periférico se continúa con el central, y a su vez el central se continúa con el sistema nervioso periférico. Si decimos algunas generalidades de los nervios, estos nervios, tenemos los nervios que se van a localizar en relación con el encéfalo, que serían los nervios craneanos, ¿no?, que son 12 pares. Entonces tendríamos los nervios olfatorio, nervios ópticos. El olfatorio, decíamos que es la única información que entra al sistema nervioso central directamente, sin hacer a la corteza cerebral, sin hacer relevo en el tálamo. Entonces se relaciona con el telencéfalo. Tendríamos el óptico, que va a tener conexión con el diencéfalo, pues se llamaba antes el tálamo óptico, segundo par craneal. Entonces primero, el segundo par craneal. Tendríamos el tercer nervio craneal, que es el óculo motor, y que este óculo motor se relaciona con el sistema nervioso central a través del mesencéfalo. Entonces ya tendríamos el olfatorio con el telencéfalo, el óptico con el diencéfalo. El mesencéfalo se relaciona con el tercer nervio craneal. Entonces, si vemos una cara ventral del tronco cerebral, tendríamos aquí los pedúnculos cerebrales, estos pedúnculos cerebrales del mesencéfalo. Aquí el puente o protuberancia, estamos viendo una cara ventral del tronco cerebral, el surco médulo-pontino, y acá abajo la médula oblongada, con los rodetes piramidales que hacia abajo forman la decusación piramidal, y aquí las olivas. Entonces este mesencéfalo se está relacionando con el óculo motor, el tercer nervio craneal, que va a inervar a los músculos extraoculares y también a la pupila, su inervación parasimpática. Si seguimos con los nervios craneanos, ahora tendríamos el cuarto nervio craneal o troclear, antes llamado patético, que se va a estar relacionado también con el mesencéfalo en su cara dorsal
del mesencéfalo. ¿Sí? Entonces en la cara dorsal del mesencéfalo, inmediatamente por abajo de los colículos inferiores, es donde va a estar naciendo este cuarto nervio craneal, que sería el troclear, y que es el único que nace de la cara dorsal del tronco cerebral. Aquí estaría el tercero, naciendo en la cara ventral, y el cuarto naciendo en la cara dorsal. Si nos vamos ahora al quinto nervio, que sería el trigémino, este trigémino se está relacionando en su nacimiento con el puente, con la cara lateral del puente, con su porción sensitiva, que es dureza, y su rama motora, que es delgadita, para los músculos de la masticación, y la sensitiva para dar sensibilidad a toda la cabeza. Sería el trigémino, que se va a estar relacionando propiamente con lo que sería el metencéfalo. Tendríamos posteriormente el sexto, el óculo motor ocular externo, o abducens, que va a estar, ¿sí?, relacionándose en el surco médulo pontino, aquí entre el puente y el rodete piramidal de la médula elongada. Ahí estaría el sexto, que va a inervar al recto externo del ojo. Tendríamos al músculo recto externo del ojo, el facial, que también se relaciona allí en la unión médulo-pontina, lateral al sexto. Es en el surco médulo-pontino, tendríamos el nacimiento del séptimo, y más lateralmente a este, el nervio facial, que es importante porque va a inervar a los músculos de la expresión facial, así como también la sensibilidad gustatoria. Tendríamos el vestíbulo coclear, que se origina también en el surco médulo-pontino, ya muy lateral. Aquí estaría el octavo nervio craneal. Y por último tendríamos lo que se denomina los pares craneales bajos, que se originan de la médula oblongada, que sería el noveno, el glosofaringio, el vago, el décimo y el décimo primero, que sería el accesorio, y que estos se originan, ¿sí?, posteriores a la médula oblongada en el surco retroolivar, el noveno, el décimo y el décimo primero. Y en el surco preolivar tendríamos el otro par craneal bajo, que sería el hipogloso. Entonces, estos pares craneales son los pares craneales bajos, que cuando se lesionan, ¿sí?, nos dan problemas de la musculatura del paladar, faringe y laringe, que se manifiestan por disfonía, disfagia y disartria en estos pacientes. Entonces, esas serían las porciones del sistema nervioso periférico, que corresponde a los nervios craneanos, pero decíamos que también hay nervios que se van a originar o se están formando a nivel de la médula espinal, que son los nervios espinales. Que estos nervios espinales, de acuerdo a sus relaciones con la columna vertebral, tenemos 8 pares de nervios cervicales, que aunque sabemos que son 7 vértebras cervicales, son 8 pares de nervios espinales cervicales, 12 torácicos, que sí corresponde a las vértebras torácicas, 5 lumbares, los 5 sacros y un coccigio, que nos da un total de 31 pares, ¿sí?, de nervios espinales, y que decíamos están formados por la unión de la raíz ventral, que es motora, es decir, es eferente, y una raíz dorsal, que es sensitiva, es decir, es aferente. Entonces, aferente es lo que va a afectar al sistema nervioso central, es decir, es información que entra, y eferente es la que sale. Y esta unión de la raíz ventral y raíz dorsal forma, decíamos, el nervio espinal, que por lo tanto en su gran mayoría va a ser mixto, es decir, va a ser aferente como eferente. Y que en la raíz dorsal es donde se encuentra el ganglio espinal. Decíamos que también tenemos ganglios simpáticos y parasimpáticos, y propiamente unos ganglios murales que forman el sistema entérico. Entonces, este sistema simpático y parasimpático va a formar parte de lo que sería el sistema
visceral. Y entonces podemos dar otra clasificación del sistema nervioso, ¿sí? Que sería una clasificación funcional. Entonces, desde el punto de vista funcional, podemos dividir al sistema nervioso, ¿sí?, somático, que es la porción del sistema nervioso que va a inervar a las estructuras de la somita, que van a la piel y al músculo estriado voluntario, ¿sí? Entonces va a todo lo que sería a esas somitas, ¿sí?, que van a dar piel y al músculo. Y por otro lado tenemos el sistema nervioso que va a inervar a las vísceras, que es el sistema nervioso visceral. Entonces tenemos una parte somática y una parte visceral, ¿sí? La parte somática es la que va a estar inervando a las estructuras derivadas del músculo estriado voluntario y de la piel. Entonces sería tanto de la dermis como los músculos. Y el visceral sería, ¿sí?, a esas estructuras internas que tienen que ver muy importantemente con la homeostasis interna. Es la importancia del visceral. Entonces, de este somático, si tenemos otra vez de la médula espinal, la raíz dorsal va a presentar neuronas ganglionares, y unas de estas neuronas ganglionares, que decíamos mandan su prolongación periférica, van a estar recibiendo información de estructuras, ¿sí?, de la dermis, es decir, del soma. Son fibras aferentes, y como vienen derivados de las somitas, sería aferente somático. Entonces tengo una información aferente somática, y que esta información aferente somática, si es una información que yo puedo percibir con cualquier parte del cuerpo, se llama una aferencia somática general. Una forma de recordar esta información sensitiva somática general es toda esa información que yo puedo estar recibiendo en mi mano. En mi mano recibo dolor, recibo tacto, recibo temperatura, ¿sí?, así como información de posición y de movimiento, es decir, la propiocepción. Entonces, toda esta información que nosotros podemos recibir con nuestra mano va a ser general. Y como va a inervar a estructuras derivadas de las somitas, se dice que es somática. Entonces, estas neuronas de los ganglios espinales van a inervar a estas estructuras somáticas, y entonces van a formar parte del sistema nervioso somático, y que va a mandar su aferencia hacia el sistema nervioso central. Estas neuronas somáticas no solamente se localizan a nivel de los nervios espinales, sino también se encuentran a nivel de los nervios craneanos. Y entonces quiere decir que vamos a tener neuronas ganglionares de los nervios craneanos que tienen función de aferencia somática general, como podría ser el ganglio del trigémino. Entonces, este ganglio del trigémino, antes llamado ganglio de Gasser, tiene la característica de que está formado por neuronas somáticas generales, porque reciben dolor, temperatura, tacto, propiocepción de la cabeza. Y entonces tendríamos aquí pegado al ganglio, al nervio trigémino, ¿sí?, que decíamos se relaciona con el puente, tendríamos este ganglio, estas neuronas somáticas que mandan sus prolongaciones periféricas a través de las tres ramas del trigémino: la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. Tendríamos también pequeños ganglios somáticos, por ejemplo del facial, que es el ganglio geniculado del facial, que recibe también información somática de la oreja y del conducto auditivo externo. Entonces, también el facial. Tendríamos también ganglios somáticos del glosofaringio, que reciben información sensitiva general del oído medio, así como también de la faringe.
ganglios somáticos del vago, que van a recibir información somática de lo que sería también faringe, paladar, así como también de la laringe. Entonces son ganglios, ¿sí?, que tienen neuronas somáticas que van a inervar a músculos derivados de las somitas y que son fibras aferentes somáticas generales. Por otro lado, tenemos neuronas somáticas motoras, que vamos a ilustrarlas aquí en la médula espinal. Principalmente se encuentran en el asta ventral. Entonces, estas neuronas motoras del asta ventral, para mandar sus prolongaciones periféricas por la raíz ventral del nervio espinal, sino al nervio espinal, y decíamos, van a inervar al músculo estriado voluntario derivado de las somitas a través de la placa neuromuscular. Entonces van a ser neuronas somáticas que van a ser neuronas que van a llevar información eferente somática general, que van a músculo estriado voluntario derivado de las somitas. Aquí también esta sería una neurona grande, que es la neurona alfa, y hay neuronas pequeñas, ¿sí?, de pequeñas neuronas, las neuronas gamma. Estas pequeñas neuronas gamma tienen la característica que en lugar de inervar a la placa neuromuscular, van a inervar a las fibras intrafusales del huso neuromuscular. Que estas fibras intrafusales del huso neuromuscular, al contraerse, lo que hacen es disminuir el umbral de descarga de este huso neuromuscular, que se estimula ante la distensión del músculo, y son muy importantes para regular el tono muscular. Entonces, estas serían neuronas eferentes somáticas generales que van a ir a inervar a músculo estriado voluntario. Pero así como tenemos en la médula espinal estas neuronas alfa y gamma, que van a inervar a las fibras extrafusales, las alfa, y las intrafusales, las gamma, también las encontramos pues en todo lo que serían los de los nervios craneanos. Y entonces tendríamos, por ejemplo, neuronas del núcleo del tercer par que están en el mesencéfalo, ¿verdad? Entonces el tercer par, y que estas neuronas motoras pues van a mandar sus prolongaciones y van a inervar a los músculos extraoculares, así como también del cuarto nervio craneal, que van a inervar al músculo oblicuo superior. Tendríamos neuronas motoras que se van a ir con el quinto par y van a los músculos de la masticación, neuronas motoras que se van con el facial para ir a los músculos de la expresión facial. Tendríamos neuronas motoras que vienen del núcleo del sexto nervio, que está aquí también en el puente, y que van al recto externo del ojo. Neuronas motoras, ¿sí?, que se encuentran en la médula oblongada, ¿sí?, que es el núcleo ambiguo, que se va con el noveno, décimo y décimo primer par craneal para inervar a los músculos del paladar, faringe y laringe. Neuronas motoras que forman el núcleo del hipogloso, que van a inervar a los músculos de la lengua. Entonces, todas estas son neuronas somáticas, ¿verdad?, que se derivan de la placa basal, ¿sí?, neuronas motoras somáticas de la placa basal, mientras que la placa alar son estas pequeñas neuronas sensitivas que se encuentran, por ejemplo, en la raíz dorsal de la médula espinal, donde teníamos esta neurona ganglionar. Por lo tanto, va a ser sinapsis en neuronas sensitivas derivadas de la placa alar, y que estas mismas neuronas sensitivas del trigémino, del facial, del glosofaringeo y del vago, pues también van a hacer sinapsis con neuronas derivadas de la placa alar, que se encuentran a todo lo largo, ¿sí?, del tronco cerebral. Tendríamos, por ejemplo, un gran núcleo largo, que es el núcleo del tracto espinal del trigémino, el núcleo sensitivo principal del trigémino, que está en el puente, y el núcleo mesencefálico del trigémino, que es a donde van a hacer sinapsis estas neuronas somáticas generales de los pares craneanos.
mientras que en la médula espinal lo van a hacer aquí en las astas dorsales. Claro que hay fibras que ascienden directas, sin hacer sinapsis en las astas dorsales, y hay unos pequeños núcleos que están aquí en la médula oblongada, que es el núcleo de grácil y cuneiforme, donde llega la información de vibración, tacto fino, propiocepción consciente. Entonces ya estaríamos hablando de una primera neurona sensitiva y de una segunda neurona sensitiva que está formando los núcleos, ¿sí?, sensitivos, es decir, dentro del sistema nervioso central, las astas dorsales, núcleos de grácil y cuneiforme, o este gran núcleo del trigémino, el tracto espinal del trigémino, el sensitivo principal del trigémino y el núcleo mesencefálico del trigémino, donde hacen relevo la primera neurona con la segunda neurona. Entonces, esta sería la porción somática del sistema nervioso, tanto en su porción aferente como en su porción, decíamos, eferente o motora. Pasaríamos ahora a la porción visceral. Esta porción visceral también tiene una porción sensitiva y tiene una porción motora. La porción motora está formada por lo que sería el simpático y el parasimpático. La porción sensitiva, pues es la que le va a dar sensibilidad a las vísceras. Es decir, va a haber neuronas que manden prolongaciones periféricas que recogen la sensibilidad de las vísceras, así como también de receptores nerviosos que funcionan como quimioreceptores, como varoreceptores, y también va a haber nervios viscerales que lleven fibras, ¿sí?, eferentes, motoras, tanto simpáticas como parasimpáticas. Si vemos primero el simpático y el parasimpático, el simpático, ¿sí?, y el parasimpático, los dos, están formados por una neurona que va a mandar una fibra preganglionar, que va a hacer relevo con otra neurona que va a mandar una fibra postganglionar. Entonces, si vamos ilustrando aquí primero lo que sería el simpático, y decíamos que tienen una neurona, ¿sí?, ganglionar, una neurona que se encuentra en el sistema nervioso central. Y esta neurona que está en el sistema nervioso central va a dar origen a una fibra que va a salir del sistema nervioso central, que es la fibra preganglionar. Y esta fibra va a hacer sinapsis en una neurona, pero ahora que se localiza en el sistema nervioso periférico, es decir, va a ser un ganglio, mientras que estas neuronas forman núcleos porque están en el sistema nervioso central. Y esta neurona va a mandar una fibra que en el simpático es muy larga, que va a ser la fibra postganglionar. Lo mismo sucede en el parasimpático. El parasimpático, que es la otra parte motora del sistema nervioso visceral, tiene también una neurona que se localiza en el sistema nervioso central, núcleos, que va a mandar una fibra que va a ir al sistema nervioso periférico, pero que a diferencia del sistema nervioso simpático es muy larga, que es la fibra preganglionar. Y esta fibra preganglionar va a hacer sinapsis en una neurona que está en el sistema nervioso periférico, por lo tanto está formando un ganglio, y que también va a sacar una pequeña fibra, pero a corta, que es la fibra postganglionar. Entonces los dos se disponen en fibras preganglionares y postganglionares, tanto el parasimpático como el simpático, pero esta es la diferencia de longitud. Otra diferencia entre uno y otro es la localización de esta neurona en el sistema nervioso central. La neurona simpática del sistema nervioso central se localiza a nivel, ¿sí?, toracolumbar, es decir, se va a localizar en la médula espinal en los segmentos desde T1 hasta L2. Por eso se denomina toracolumbar. Se va a localizar esta neurona en las astas laterales de la médula espinal, pero solamente en los segmentos
torácicos y los primeros dos lumbares. Entonces aquí tendríamos esta asta que es muy evidente desde T1 hasta L2, que sería el asta lateral o intermedio lateral. Mientras que el parasimpático, esta neurona que va a dar origen a la fibra preganglionar, se va a localizar a nivel del tronco cerebral y a nivel de los segmentos sacros. Y entonces por eso se denomina cráneo sacro. Es decir, que esta neurona del sistema nervioso central que va a dar origen a las fibras parasimpáticas se encuentra en relación con los pares craneales. Y entonces tendríamos neuronas parasimpáticas que se encuentran a nivel del mesencéfalo, como sería el núcleo de Edinger-Westphal, el núcleo accesorio del tercer par craneal, que va a dar la inervación parasimpática a la músculo constrictor de la pupila, así como también al músculo ciliar. Pero también hay neuronas parasimpáticas en relación con los pares craneales, ¿sí? Del parasimpático que está en el mesencéfalo se va con el tercer nervio craneal, pero también tenemos neuronas parasimpáticas, por ejemplo, los núcleos salivales y los núcleos lagrimales. El núcleo lagrimal que se va con el facial, el núcleo salival superior que se va también con el facial para la glándula sublingual y submandibular, y con el glosofaringeo fibras del núcleo salival inferior que va a la glándula parótida. Y también vamos a tener núcleos parasimpáticos que se van a localizar en la médula oblongada, como sería el núcleo dorsal del vago, que son neuronas parasimpáticas que se van con el nervio vago y le dan la inervación parasimpática a las vísceras del tórax y del abdomen hasta el colon transverso. Pero decíamos que también tiene una porción sacra, este parasimpático, que se va a encontrar en los segmentos medulares sacros del S2 a S4, y también se localiza en las astas laterales de esta médula espinal de S2 a S4. Se encuentran neuronas parasimpáticas que van a la inervación parasimpática del colon descendente hacia abajo, así como también de todas las vísceras pélvicas, vejiga, útero, recto, por los segmentos sacros parasimpáticos. Entonces, por otro lado, vamos a tener que el simpático tiene una distribución en todo el cuerpo, en todo el organismo, mientras que el parasimpático solamente se va a encontrar localizado, sobre todo inervando lo que serían las vísceras, es decir, los órganos intracavitarios, así como también estructuras de la cabeza, como sería, decíamos, al ojo, o a las glándulas salivales o glándulas, ¿sí?, lagrimales, pero no se va a encontrar, ¿sí?, fibras parasimpáticas en los nervios periféricos somáticos, ¿verdad? Entonces, una forma muy fácil de describirlo, tendríamos el simpático, que es el toracolumbar. Tendríamos lo que sería, primero decíamos, que se deriva de las astas laterales de la médula espinal, desde T1 hasta L2. Tendríamos aquí como referencia lo que sería el ganglio del nervio espinal, la raíz ventral, y podríamos poner esta neurona simpática en el asta lateral de la médula espinal, desde T1 hasta L2, manda su prolongación periférica motora, se va por la raíz ventral, ¿sí?, y después de la raíz ventral, cuando se va a formar aquí el nervio espinal, vamos a encontrar unos tronquitos que solamente se localizan entre el T1 y L2, que es el ramo comunicante blanco, que es donde va a entrar esta fibrita y va a llegar a un ganglio que se encuentra a todo lo largo de la columna vertebral, que son los ganglios de la cadena simpática. Entonces, estos ganglios de la cadena simpática se van a encontrar a todo lo largo, ¿sí?, de la columna vertebral, que solamente hay tres cervicales, superior, medio e inferior. Tendríamos los 12 torácicos, los lumbares, los sacros, y acá abajo se unen, ¿sí?, a la altura del coxis, se unen estas cadenas, ¿sí?, simpáticas,
que está formada por los ganglios paravertebrales simpáticos. Aquí tendríamos entonces este ganglio paravertebral simpático, ¿sí? Entonces el ramo comunicante blanco solamente se va a encontrar desde T1 hasta L2. Posteriormente va a haber fibras simpáticas que sí van a hacer sinapsis aquí en la neurona del ganglio paravertebral que está en las cadenas simpáticas, y de ahí esta fibrita que hizo sinapsis en esta neurona lo que va a hacer es mandar una fibra que va a regresar hacia el nervio espinal y regresa por otro pequeño ramo que es el ramo comunicante gris. El blanco, sí, tiene esta característica porque son fibras mielinizadas, es decir, que las fibras preganglionares simpáticas son mielinizadas. En cambio, el gris tiene la característica que las fibras posganglionares simpáticas son amielínicas y que regresan con el nervio espinal. Entonces van por el nervio espinal y de esta forma es donde estamos observando que las fibras simpáticas, el sistema nervioso simpático, tiene una distribución muy difusa, de tal manera que se va con los nervios somáticos, ¿sí? Aferentes y eferentes, ¿sí? Se va con estos nervios y lleva una fibra posganglionar simpática que decíamos que es muy larga y se va a distribuir hacia el músculo erector del pelo para inervar las glándulas sudoríparas, así como también para inervar el músculo liso de los vasos sanguíneos, provocando vasoconstricción a nivel periférico, diaforesis, aumento de la sudoración y piloerección. Entonces la fibra posganglionar simpática que se va con los nervios somáticos. Por otro lado va a haber otros ganglios, que son unos ganglios que se van a localizar por delante de la columna, de la médula, de la aorta. Entonces tenemos unos ganglios, ¿sí?, que están por delante de la aorta, sobre todo en la aorta lumbar, que son los ganglios preaórticos. Y estos ganglios preaórticos son los ganglios que van a recibir otro tipo de fibras. Vamos a poner otra neurona simpática, manda su fibra preganglionar al nervio espinal, pasa por el ramo comunicante blanco, pero se continúa, ¿sí?, hacia la región del abdomen, formando los llamados nervios esplágnicos. El esplágnico mayor, menor y mínimo, que sería la mnemotecnia es ma, me, mi, ¿verdad? Mayor, menor y mínimo, que se originan desde T5 hasta T12. Estos nervios esplágnicos se van a ir hacia el abdomen y van a hacer sinapsis en estos ganglios que se encuentran por delante de la aorta abdominal, que son los ganglios preaórticos, y posteriormente ya van a salir a través de plexos, ¿sí? Plexo celíaco, plexo mesentérico superior, plexo hipogástrico superior, plexo hipogástrico inferior. Estos plexos van a inervar a las vísceras abdominales y pélvicas, y a través de la fibra postganglionar simpática, que es muy larga. A nivel torácico, arriba de T1 hasta T5, ¿sí?, de estos ganglios de la cadena simpática también se pueden originar nervios cardíacos, nervios esofágicos y nervios pulmonares, que muchos de ellos pueden provenir también de los ganglios cervical medio e inferior. Mientras que del ganglio cervical superior van a salir fibras postganglionares simpáticas que se van a ir acompañando a los vasos sanguíneos, sobre todo a la carótida interna y carótida externa, para dar la inervación simpática a la cabeza y al cuello. Entonces la cabeza, sobre todo del ganglio cervical superior, van a salir las fibras postganglionares simpáticas que van a dar tono a las ramas de la carótida, y también van a dar inervación simpática a la pupila para provocar dilatación, midriasis, así como también al músculo de Müller o músculo tarsal para aumentar la apertura ocular.
Entonces, esa sería más o menos la distribución del simpático, que es el tóraco lumbar. El parasimpático, que decíamos que se origina las fibras parasimpáticas para la pupila, músculo constrictor de la pupila, los salivales, lagrimales, así como el núcleo parasimpático, el dorsal del vago para las vísceras del tórax y abdomen, tiene la característica que tiene una fibra preganglionar muy larga. Entonces, por ejemplo, si fuera del tercer nervio craneal, fibras parasimpáticas muy largas y llegan al ganglio ciliar y hacen sinapsis, ya salen las fibras postganglionares parasimpáticas para el músculo constrictor de la pupila, fibras preganglionares parasimpáticas que se van con el facial y que hacen sinapsis con el ganglio pterigo-palatino o esfenopalatino, y sale la fibra postganglionar parasimpática para la glándula lagrimal, o del mismo facial hacia el ganglio submandibular y de este submandibular hacia la glándula sublingual y submandibular, o bien del glosofaringeo, fibras preganglionares parasimpáticas hacia el ganglio óptico, y del ganglio óptico las postganglionares parasimpáticas para la glándula parótida. Y por otro lado, del nervio dorsal del vago, ¿sí? Fibras preganglionares parasimpáticas muy largas y que van a llegar a los ganglios que están en las paredes de las vísceras, al corazón, a los pulmones, al estómago, al intestino delgado, hasta el colon transverso, y de allí van a hacer relevo con el sistema entérico, ¿sí? Que está en las paredes de las vísceras del intestino, ¿sí? Para dar inervación parasimpática al intestino, que es el sistema entérico, que en realidad forma parte de estos ganglios murales parasimpáticos, pero que tienen una característica especial en el tubo digestivo. Por eso algunos autores lo separan como el sistema entérico, aunque sabemos que es parte del parasimpático mural, el intestino. Y por último tendríamos, decíamos, la porción sacra, ¿sí? Que van a formar los nervios, ¿sí? Espláncnicos pélvicos, y estos nervios espláncnicos pélvicos que se originan de S2 a S4 se van a unir a estos plexos que decíamos, al plexo hipogástrico inferior y al hipogástrico superior, para dar la inervación parasimpática a las vísceras de la pelvis, así como también del intestino delgado a partir del colon descendente. Y esa sería la porción de los nervios espláncnicos pélvicos parasimpáticos. Por último tendríamos la porción sensitiva. Decíamos, el sistema visceral va a tener su porción sensitiva. Esta porción sensitiva tiene la característica que va a hacer una función sensitiva para dolor y una porción sensitiva para integrar reflejos. Las fibras dolorosas de las vísceras, estas fibras sensitivas, se van a ir con el simpático, mientras que las fibras sensitivas para integrar arcos reflejos, como sería el reflejo del vómito secundario a una distensión gástrica, o el reflejo de la respiración para controlar la inspiración y expiración, o el reflejo de la micción o de la defecación, ¿sí? Se va a ir a través de fibras parasimpáticas. Recordemos que este dolor visceral que va acompañando a las fibras simpáticas tiene la característica que responde a estímulos de isquemia o estímulos de distensión. Sobre todo el estímulo isquémico es muy intenso, como es en el infarto del miocardio. Entonces, si el paciente sufre una isquemia miocárdica, estas fibritas sensitivas que presenta el miocardio se van a ir con los nervios, ¿sí? Cardíacos simpáticos, que decíamos que vienen desde T1 a T5, se van a ir con los nervios cardíacos simpáticos, y a través de estos nervios cardíacos simpáticos, que vienen los nervios cardíacos que llevan fibras sensitivas, decíamos
estos nervios, estas fibras sensitivas, lo que van a hacer es, el nervio cardíaco va a pasar por el ganglio de la cadena simpática. Esto lo podríamos ir ilustrando aquí. Vamos a poner la médula espinal, que si es del corazón, pues va a ser desde T1 hasta T5. Vamos a poner aquí así. Si es T1, T5, ponemos el asta lateral, donde está la neurona simpática, que da la fibra preganglionar. La raíz dorsal, la neurona ganglionar, la raíz ventral. Y vamos a poner aquí lo que sería el ramo comunicante gris y el ramo comunicante blanco y el ganglio de la cadena simpática. Entonces esta fibrita sensitiva se va con los nervios cardíacos simpáticos, pasa por el ganglio de la cadena simpática y a través del ramo comunicante blanco se va a unir al nervio espinal. Y esta fibrita sensitiva visceral viene de esta neurona que está también en la neurona, en el ganglio espinal, que decíamos también tiene neuronas somáticas. Va a meter su fibrita sensitiva visceral y aquí es donde viene lo interesante. Va a hacer relevo en las neuronas del asta posterior, pero donde también hace relevo la neurona sensitiva somática. Entonces podríamos esquematizar aquí nuestra neurona sensitiva somática también en el ganglio, cuya fibra periférica se va con el nervio espinal y que va a los dermatomas desde T1 hasta T5. Y que esta neurona sensitiva somática también llega a la misma neurona del asta posterior y que esta neurona del asta posterior a final de cuentas es la que va a dar origen a la vía espinotalámica, que es la que lleva dolor y temperatura. Entonces esta vía espinotalámica está esta neurona de proyección o neuronas del tracto, ¿sí?, que forman los tractos, en este caso el espinotalámico que se decusa en la médula espinal, recibe información somática, pero también recibe información visceral. Pero normalmente está recibiendo información somática, porque solamente en ocasiones muy excepcionales va a presentar información que se origine por un infarto del miocardio o un síndrome coronario agudo. Quiere decir que cuando llega a la corteza cerebral le cuesta trabajo diferenciar si el estímulo viene del soma o viene de la víscera. Y como la inervación somática es muy abundante, el sistema nervioso central lo interpreta que viene del soma. De ahí que el paciente que presenta un infarto agudo del miocardio, un síndrome coronario agudo, refiere un dolor visceral referido a los dermatomas desde T1 hasta T5, porque el cerebro lo interpreta que viene del soma, porque se estimuló la misma neurona del tracto por las fibras sensitivas viscerales simpáticas. Y así va sucediendo en todos los segmentos de las vísceras, como sería, por ejemplo, en el caso de una apendicitis, este proceso inflamatorio, ¿sí?, con las fibras sensitivas viscerales simpáticas, con el plexo mesentérico superior, ahí a los ganglios preaórticos, va a entrar a la médula espinal y va a los dermatomas, pues va a los dermatomas de T9 y T10. De ahí que el paciente en inicio de una apendicitis refiera el dolor aquí umbilical, y es un dolor visceral referido, donde confluye el dermatoma de T10 con la inervación sensitiva visceral que se va con los nervios simpáticos que vienen del apéndice. Pero ya posteriormente, cuando el proceso inflamatorio del apéndice involucra las paredes del abdomen, irritación del peritoneo parietal, es cuando el paciente refiere el dolor ya localizado en la fosa ilíaca derecha. Entonces ya sería aquí un dolor somático y en un inicio fue un dolor visceral referido. Bien, entonces de esa forma ya estaría más o menos contemplado lo que sería la inervación, ¿sí?, visceral, tanto sensitiva como motora.